En la noche del 18 de agosto de 1227, una tormenta azotaba las estepas mongolas cuando los gritos se escucharon desde la tienda imperial. No eran gritos de placer, sino de agonía. Dentro, el hombre que había violado continentes enteros se desangraba lentamente, castrado por una daga oculta en el cabello de una princesa Tangot, de 19 años. Gurbelchin había esperado 3 años este momento, 3 años de esclavitud sexual, 3 años planeando la venganza perfecta. Mientras el gran Khan se retorcía en charcos de su propia sangre, ella susurró las únicas palabras que él entendería: por todos los que sufrieron. El conquistador que había creado el sistema de violencia sexual más organizado de la historia moría como había vivido, en acto de violación. Pero esta vez, él era la víctima. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Temujin contaba una historia que manchó de sangre medio mundo conocido. Su muerte no fue casualidad ni accidente. Fue justicia poética servida por las manos de quienes él había convertido en fantasmas vivientes. Esta no es la historia de un conquistador heroico. Es la historia del hombre que convirtió la violación en arma de guerra, que sistematizó el horror sexual como política de Estado, y cuyo legado genético aún sangra en 16 millones de descendientes actuales. Para entender cómo el niño Temujin se transformó en el violador más prolífico de la humanidad, hay que volver al momento en que su propio mundo se rompió para siempre. Temujin nació hacia 1162 en las estepas mongolas, hijo de Yesugei, un jefe tribal menor de los Borjigin. Su infancia transcurrió entre la dureza nómada y los códigos de honor de las tribus: pastoreo, caza, lucha y supervivencia. Pero nada en su educación lo preparó para lo que vendría después. A los 9 años, su padre murió envenenado por los tártaros, dejando a la familia en la miseria y el abandono. El clan se dispersó, y Temujin creció como un paria, un huérfano sin protección, en un mundo donde la fuerza era la única ley. A los 16 años se casó con Borte, hija de Deisechen, del clan Kongirat. Era una alianza política, pero también existía un afecto genuino entre los jóvenes. Berta no era solo bella, era inteligente, decidida, y se convertiría en la única mujer que Temujin respetaría verdaderamente en toda su vida. Por un tiempo, el futuro Khan conoció algo parecido a la felicidad doméstica. Pero el destino tenía otros planes. En 1184, pocos meses después de la boda, los merquitas atacaron el campamento de Temujin. No venían por ganado ni por territorios, sino movidos por antiguas rencillas. Décadas antes, Yesugei había tomado por la fuerza a la madre de Temujin de los merquitas. Ahora reclamaban su revancha. Chilger, líder de la incursión, irrumpió en la tienda nupcial y se llevó a Borte mientras Temujin huía, incapaz de defenderla. Durante 8 meses, Borte permaneció en manos de los merquitas. 8 meses que transformarían no solo su vida, sino la historia del mundo. Cuando Temujin finalmente la recuperó, con ayuda de Yamuka y Toghrul Khan, Borte esperaba un hijo. El niño que nacería sería Jochi, cuya paternidad incierta atormentaría a Temujin el resto de su vida. Berta jamás habló de lo que había pasado en ese tiempo, pero Temujin lo intuía, y esa certeza silenciosa lo devoró desde dentro. El joven que había perdido a su esposa durante 8 meses ya no era el mismo. En su interior se gestaba algo más duro que la simple sed de venganza: la comprensión de que el poder no se construye con honor, sino con el sometimiento de los enemigos, de que los derrotados no merecen compasión, sino ser recordados con cicatrices imborrables. El destino de Berthe marcaría en adelante la forma en que Temujin trataría a los pueblos conquistados. Sin saberlo, los merquitas no habían arrebatado solo a una mujer.
habían encendido la llama de un líder que pronto cambiaría el rumbo de continentes. La respuesta de Temujin contra los merquitas no fue solo guerra, fue exterminio sistemático. Cuando finalmente reunió fuerzas suficientes, no se conformó con recuperar a Borte. Masacró a todos los hombres merquitas hasta el último niño, y a las mujeres las distribuyó entre sus guerreros como botín sexual. Pero algo había cambiado en su método. No era la violencia espontánea de las incursiones tribales tradicionales. Era calculada, organizada, diseñada para infligir el máximo trauma psicológico posible. Las mujeres merquitas no fueron simplemente violadas, fueron clasificadas por edad, belleza y estatus. Las más jóvenes fueron reservadas para los oficiales de mayor rango. Las embarazadas fueron forzadas a abortar antes de ser distribuidas. Las ancianas fueron utilizadas como sirvientas sexuales para la tropa común. Era un sistema, una burocracia del horror que Temujin perfeccionaría durante los siguientes 40 años. Bertha observaba en silencio mientras su esposo organizaba la esclavitud sexual de cientos de mujeres. Nunca protestó, nunca pidió clemencia para las cautivas, pero en sus ojos, quienes la conocían, podían ver algo que se había roto para siempre. La mujer que había sufrido 8 meses de cautiverio ahora era cómplice silenciosa del cautiverio de otras. El trauma no solo había infectado a Temujin, había infectado también a su víctima. Mientras las tribus mongolas observaban este nuevo tipo de guerra, algunos jefes se horrorizaron. Otros vieron oportunidad. Yamuka, el hermano de sangre de Temujin, fue el primero en confrontarlo. Esto no es victoria, es locura. Pero Temujin había descubierto algo que cambiaría la naturaleza misma de la conquista. El terror sexual era más efectivo que el terror militar. Los enemigos no solo perdían batallas, perdían la dignidad, la identidad, la esperanza de resistir. Sus mujeres se convertían en trofeos vivientes que recordaban diariamente la derrota. Durante la unificación de Mongolia, cada tribu conquistada aportaba nuevas mujeres al harén creciente de Temujin. Pero él ya no las veía como personas. Las había clasificado en categorías: las esposas menores para reproducción, las sirvientas de cama para placer, las regalos diplomáticos para sellar alianzas. Su tienda principal se había convertido en una fábrica de trauma, donde el futuro Khan experimentaba métodos de dominación que luego aplicaría a escala continental. Berthe, mientras tanto, se había transformado en la supervisora silenciosa de esta máquina de horror. Como primera esposa, le correspondía organizar el harén, asignar turnos, decidir castigos. La mujer que había sido víctima ahora administraba otras víctimas. El ciclo del trauma se había completado. Los violados se convertían en cómplices de nuevas violaciones. En 1206, cuando Temujin fue proclamado Gengis Khan de todas las tribus mongolas, ya había consolidado un sistema de control sobre poblaciones enteras que combinaba la guerra con la dominación psicológica. No se trataba de un harén tradicional, donde el poder acumulaba mujeres por estatus, sino de un mecanismo diseñado para quebrar la resistencia de los pueblos sometidos. El primer escenario de este modelo fue la invasión del reino Jin. Cuando los mongoles tomaron Beijing, el Gran Khan no se conformó con el saqueo. Convirtió la ciudad en un centro de redistribución de prisioneros. Las mujeres eran clasificadas según su origen social. Las nobles fueron reservadas para oficiales de alto rango, mientras que las de origen común fueron entregadas a la tropa. Incluso las más jóvenes eran apartadas y trasladadas a lugares especiales bajo estricta vigilancia. La innovación más temida fueron las estaciones postales del imperio. Este sistema, admirado por Marco Polo y otros viajeros por su eficacia en comunicaciones, escondía un lado oscuro. Allí también se retenían mujeres de los pueblos conquistados, que eran trasladadas periódicamente para impedir que generaran lazos locales
o planearan fugas. Lo que para los extranjeros era una maravilla logística, para muchos pueblos representó una maquinaria de explotación organizada. Los cronistas hablan de clasificaciones étnicas dentro de estos centros. Mujeres chinas destinadas a los oficiales que buscaban refinamiento, persas para quienes preferían exotismo y europeas para quienes deseaban novedad. Gengis Khan había convertido la dominación no solo en conquista militar, sino también en control social y biológico. Sus ejércitos no solo expandían fronteras, imponían un poder que alcanzaba los aspectos más íntimos de las comunidades vencidas. En su tienda principal, el Gran Khan mantenía lo que las crónicas describen como el harén de las naciones, mujeres de los distintos pueblos conquistados, reunidas como símbolo de la sumisión de sus gentes. Para los embajadores extranjeros, esta exhibición funcionaba como un mensaje político. La resistencia no solo llevaba a la derrota militar, sino a la humillación colectiva. Berthe, ya en su madurez, supervisaba la vida del palacio con eficacia administrativa. Había establecido sistemas de rotación, normas de higiene y disciplina entre las mujeres. Mientras las fuentes mongolas la describen como la sabia administradora del palacio, algunos registros extranjeros la presentan como la responsable de un régimen de control especialmente severo. Lo que diferenciaba el sistema mongol de otras formas históricas de esclavitud sexual era su carácter científico. Gengis Khan había desarrollado protocolos específicos para maximizar el trauma psicológico de las víctimas. No bastaba con violar, había que quebrar la identidad completa. Las mujeres capturadas eran forzadas a presenciar la ejecución de sus maridos e hijos varones antes de ser violadas. Luego eran marcadas con hierros candentes que indicaban su nueva propiedad. Las embarazadas eran forzadas a abortar públicamente antes de ser distribuidas. Las vírgenes eran subastadas entre los oficiales como premio por méritos militares específicos. Pero el refinamiento más siniestro era la rotación étnica. Las mujeres eran intercambiadas constantemente entre diferentes unidades del ejército para evitar que desarrollaran vínculos emocionales con sus violadores. Una mujer china podía servir 3 meses con mongoles, luego ser transferida a tártaros, después a kipchaks. El objetivo era mantenerlas en estado de shock permanente, incapaces de adaptarse o resistir. Los médicos del ejército habían desarrollado técnicas para mantener a las esclavas sexuales utilizables el mayor tiempo posible. Pociones para evitar embarazos no deseados, ungüentos para acelerar la curación de heridas, drogas para mantenerlas dóciles pero conscientes. Era medicina aplicada al servicio de la tortura sexual sistemática. Gengis Khan personalmente experimentaba con estas técnicas. Su harén personal se había expandido a más de 7.000 mujeres, pero él no las trataba como esposas o concubinas tradicionales. Las utilizaba como laboratorio para perfeccionar métodos de dominación que luego implementaba en todo el imperio. Cada nueva técnica de humillación era probada primero en su tienda antes de ser distribuida a los comandantes de campo. Las crónicas persas describen visitas diplomáticas donde el Khan obligaba a embajadores extranjeros a presenciar ceremonias de sometimiento. Rituales donde mujeres de la nacionalidad de los visitantes eran violadas públicamente mientras él observaba sus reacciones. Era diplomacia sexual, terror psicológico disfrazado de protocolo real. Las cifras de la violencia sexual mongol son astronómicas incluso para los estándares medievales. Los registros contemporáneos hablan de ciudades enteras donde todas las mujeres menores de 50 años fueron capturadas para servicio imperial. En Nishapur, tras un asedio de 6 meses, fueron esclavizadas más de 30.000 mujeres. En Kiev, después de 3 días de resistencia, 15.000. En Bagdad, cuando finalmente cayó ante los mongoles, 50.000 mujeres desaparecieron en la red de esclavitud sexual del imperio.
Pero los números más reveladores vienen de la genética moderna. Los estudios de ADN han demostrado que aproximadamente 16 millones de personas actuales portan marcadores genéticos vinculados directamente a Genghis Khan. No son descendientes de matrimonios políticos o relaciones consensuales. Son la evidencia biológica de la violación más sistemática de la historia humana. Estos 16 millones de descendientes representan solo la línea directa masculina del Khan. Si incluimos a los hijos de sus generales, oficiales y soldados que siguieron sus métodos, la cifra podría acercarse a los 200 millones de personas actuales que portan genes de violadores mongoles del siglo XIII. Es, literalmente, el rastro genético del trauma histórico más masivo documentado. En su harén personal, Genghis Khan mantenía registros meticulosos de embarazos, partos y descendencia. Los cronistas hablan de más de 1000 hijos directos del Khan, nacidos de centenares de madres diferentes. Pero estos no eran hijos del amor o la lujuria, eran productos de una fábrica reproductiva diseñada para expandir su linaje genético como marca de dominación territorial. Las mujeres embarazadas del Khan no eran honradas como madres imperiales. Eran incubadoras temporales custodiadas por guardias eunucos hasta el parto. Después del alumbramiento, los niños varones eran enviados a centros de entrenamiento militar. Las niñas permanecían en el harén hasta alcanzar edad reproductiva, momento en que se convertían en regalos diplomáticos para sellar alianzas. Era endogamia planificada, un proyecto de ingeniería genética medieval aplicado a escala continental. El genio administrativo mongol se manifestó también en la organización territorial de la esclavitud sexual. El famoso sistema de estaciones postales, que conectaba el imperio desde Hungría hasta Corea, ocultaba la red de violación más eficiente jamás construida. Cada estación postal tenía adjunto un centro de entretenimiento para los viajeros oficiales. Estos centros funcionaban con precisión militar. Las mujeres eran categorizadas por origen étnico, edad y especialización. Los funcionarios imperiales recibían certificados que especificaban qué tipo de servicios podían exigir, según su rango. Un oficial mongol de tercer nivel tenía derecho a 3 mujeres por noche de categorías específicas. Un embajador extranjero recibía una selección representativa que demostrara la diversidad del imperio conquistado. La rotación era constante. Cada 3 meses, las mujeres eran redistribuidas entre diferentes estaciones para evitar vínculos emocionales y embarazos localizados. Convoyes especiales, protegidos como transporte de tesoros, movían centenares de esclavas sexuales por las rutas comerciales del imperio. Era tráfico humano organizado con la eficiencia de un servicio postal. Marco Polo, en sus crónicas, menciona estas estaciones como ejemplos de la hospitalidad mongol, sin comprender, aparentemente, la naturaleza real del entretenimiento ofrecido. Otros viajeros, menos ingenuos, describen el horror con mayor claridad. En cada posada hay mujeres de todas las naciones, mantenidas contra su voluntad, para el placer de los huéspedes del Khan. Los administradores de estas estaciones llevaban registros detallados. ¿Cuántas mujeres de cada etnia? ¿Cuántos servicios proporcionados mensualmente? ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántas muertes por exceso de uso? Era contabilidad aplicada al horror sexual, burocracia puesta al servicio de la violación sistemática. Pero dentro del propio sistema de dominación mongol se estaba gestando su caída. Gurbelchin, princesa Tangut, capturada a los 16 años durante la conquista de Chisia, se había convertido en el corazón de una red secreta de resistencia. Durante 3 años, soportó el cautiverio mientras planificaba cuidadosamente la muerte del hombre que había destruido a su pueblo. Las mujeres del harén principal habían desarrollado un lenguaje silencioso imposible de descifrar para las guardias mongolas. En secreto, un herrero chino esclavizado forjó una daga.
Durante meses pasó de mano en mano, pulida con paciencia, hasta convertirse en un arma perfecta. La noche del 18 de agosto de 1227, cuando una tormenta cubría las estepas, Gurbeljin ocultó la hoja entre los pliegues de su cabello. Esa noche, el gran Khan descansaba en su tienda imperial. Aunque tenía 65 años, seguía aferrado a sus viejas costumbres. Gurbeljin se acercó con la docilidad aparente que había cultivado en su cautiverio. En el momento oportuno, sus dedos encontraron la daga. «Por los Tangut», susurró, y el acero se hundió en el cuerpo del conquistador con un golpe certero. No buscó una muerte rápida. Eligió una herida que simbolizara lo que él había infligido a tantas mujeres y pueblos. Los gritos del Khan despertaron a los guardias. Gurbeljin no intentó huir. Se quedó inmóvil, con la expresión serena de quien ha cumplido su destino. Cuando los soldados mongoles irrumpieron en la tienda, la mataron en el acto. Pero su sonrisa había sido vista por demasiados testigos. La prisionera se había transformado en vengadora y la víctima había derrotado al victimario. La muerte de Genghis Khan no terminó el sistema de esclavitud sexual mongol, pero marcó el principio de su decadencia. Sin la obsesión personal del fundador, sus sucesores fueron gradualmente abandonando los aspectos más sistemáticos del terror sexual. Pero el daño ya estaba hecho. Los 16 millones de descendientes actuales del Khan son evidencia genética permanente de la violación más sistemática de la historia. Cada uno de esos genes es testimonio de una mujer violada, de una familia destruida, de una cultura humillada hasta la médula. Es el rastro biológico del trauma histórico más masivo jamás documentado. Los estudios modernos de ADN han revelado patrones inquietantes en esta herencia genética. La concentración de marcadores mongoles es especialmente alta en regiones donde las fuentes históricas documentan mayor resistencia al imperio. En Asia Central, donde los pueblos túrquicos resistieron durante décadas, los marcadores genéticos mongoles aparecen en hasta el 40% de la población masculina actual. Hoy, mientras los laboratorios de genética rastrean el ADN de Genghis Khan por todo el mundo, su legado sigue presente de formas que van más allá de la herencia biológica. El modelo mongol de violación sistemática como arma de guerra ha sido replicado en conflictos modernos: Bosnia, Ruanda, Siria, Myanmar. Los métodos han evolucionado, pero la lógica permanece idéntica: quebrar la resistencia del enemigo violando su identidad sexual. Los 16 millones de descendientes del Khan son recordatorio permanente de que el trauma histórico se transmite no solo culturalmente, sino genéticamente. Cada uno de esos individuos porta en su ADN la evidencia de una violación ancestral, el testimonio biológico de que la justicia histórica a menudo llega demasiado tarde para las víctimas directas. Esta es la historia de cómo el trauma personal puede infectar civilizaciones enteras, de cómo la herida de una mujer mongola se convirtió en la herida de medio mundo conocido. Birte sufrió 8 meses de cautiverio. El mundo sufrió 40 años de violación sistemática. Una venganza personal se transformó en política de Estado, y esa política dejó una marca genética que aún sangra en 16 millones de descendientes actuales. Genghis Khan no fue un conquistador que ocasionalmente violaba. Fue un violador que conquistó continentes para tener acceso ilimitado a víctimas. Su imperio no fue una máquina de guerra que incidentalmente abusaba de mujeres. Fue una máquina de violación que utilizaba la guerra como método de captura. Esta distinción no es semántica, es la diferencia entre entender y malinterpretar uno de los traumas más masivos de la historia humana. Los 16 millones de descendientes del Khan son más que una curiosidad genética. Son un memorial viviente de las víctimas de la violencia sexual sistemática. Cada uno de esos genes cuenta la historia de una mujer que fue reducida a útero,
de una familia que fue destruida para alimentar el apetito de un monstruo, de una cultura que fue violada hasta la médula por un sistema que convertía la brutalidad sexual en política de Estado. Ya no era el niño Temujin, que había perdido a su esposa durante 8 meses. Ya no era el joven guerrero que buscaba venganza contra los merquitas. Solo quedaba el Khan que había aprendido que el poder no se mide en territorios conquistados, sino en úteros dominados, sin víctimas que violar, sin culturas que humillar, sin mujeres que quebrar. Solo el eco de 16 millones de gritos genéticos que aún resuenan en los laboratorios de ADN del mundo moderno. La historia no perdonó a Genghis Khan, pero tampoco perdonó a sus víctimas. Porque hay crímenes que se transmiten por la sangre. Hay traumas que infectan a generaciones que nunca conocieron al perpetrador original. Y hay violadores cuyo esperma se convierte en evidencia forense que sobrevive 800 años después de que una princesa adolescente les haya cortado los genitales con una daga escondida en su cabello. Si esta historia te ha inquietado, si te ha hecho sentir la magnitud real del horror sexual sistemático, comparte la verdad que los genes cuentan. Porque mientras sigamos encontrando el ADN de Genghis Khan en millones de personas actuales, su legado seguirá siendo una advertencia genética sobre el precio que paga la humanidad cuando convierte la violación en arma de guerra. Y aún hoy, cuando los laboratorios rastrean marcadores genéticos por todo el mundo, siguen encontrando la evidencia de que algunos monstruos no mueren. Se multiplican en la sangre de sus víctimas hasta convertirse en fantasmas de ADN que persiguen a la especie humana 800 años después.